Hola, ¿alguien ahí? Hola, buenos días. Hoy es nuestra última clase formal en el módulo del enfoque humanista. Eh, quiero, quiero expresarles inicialmente mi gratitud por este tiempo, por las personas que se conectaron, porque pudieron revisar los horarios sincrónicos y diacrónicos. Y quiero también de pronto recordar la importancia del seguimiento en plataforma, es decir, hay unas actividades, hay unos módulos, hay un espacio para inquietudes, para foro, para cartelera, de que no todos tienen la disposición tecnológica, técnica, para de pronto conectarse todos los días o estar revisando los foros. En la medida de lo posible ustedes lo han hecho y eso fortalece y enriquece el proceso de aprendizaje y eso es muy bueno. Entonces, quiero invitar a las personas que de pronto no han podido todavía cumplir con las actividades, eh, ingresar a los foros, participar, hacer la presentación, que todos se conozcan. Y quiero pues hoy específicamente traigo nuestra tercera unidad que está relacionada con el impacto que tiene el humanismo en las organizaciones, en el sector educativo, profundizar un poco en eso. Y finalmente traigo un test, o sea, traigo como una serie de preguntas para que si ustedes no han hecho la evaluación o si todavía no está habilitada la evaluación, puedan repasar. Son algunas preguntas que de pronto no estén ahí, pero que les permitirán saber si cuando les dieron los módulos entendieron y comprendieron la información. Asimismo, yo dejé ahí más o menos tres o cuatro documentos para que ustedes pudieran generar ese proceso. Eh, para ello, pues, no sé si ya todos tengan acceso a la conexión. Bueno, mientras se conectan y para los que vayan a ver este video después, hay una cosa importante y es que se amplió la fecha de entrega del último trabajo hasta el 1 de diciembre. Es importante para las personas que me preguntaban qué debía llevar, hacer seguimiento a las preguntas orientadoras, específicamente hacer un análisis y una construcción en la parte del constructivismo, de la parte, perdón, no del constructivismo, la parte del enfoque humanista de Maslow. Es un análisis de interpretar esas respuestas que dieron las personas que participaron de las preguntas que ustedes hicieron del caso de Himes. Y para ello es importante que hagan un abordaje teórico, que conozcan, que revisen un poco y que tengan su postura crítica. Muchos de ustedes ya hicieron el video, pero es importante que en el trabajo quede ese proceso como tal de construcción. Voy a compartirles un espacio, Hola, hola, Natalia, Natalia Maya, ¿me escucha? Natalia, presente. Natalia, bueno. Bueno, no sé si Natalia pueda participar. Si quiere, Natalia, si me está escuchando, por favor, me escribe en el chat. Bueno, entonces les comentaba, a partir de ayer tienen un espacio en la plataforma para que ustedes puedan ingresar el trabajo final. Por favor, revisar norma APA, porque estoy revisando muy bien. Ustedes tienen un documento en el cual saben cómo citar.
Importante que ustedes puedan saber citar, es decir, los párrafos deben ser creación propia, deben ser parafraseo, no abusar de pronto de la citación como tal, para que se vea, pues, evidencia la construcción. Entonces, cuando ingresamos a la plataforma, ustedes van a ver en esta partecita de actividad colaborativa, están los foros y está un espacio donde ustedes deberán cargar la evaluación como tal. Yo veo que, espérame, veo que en la actividad colaborativa voy a crear un espacio para que puedan subir los videos, pero no me aparece todavía como tal, pero es para que ustedes se enfoquen en este aspecto. Preguntas para que ustedes puedan responder al trabajo. Aquí está la videoconferencia o lo que ustedes iban a hacer, pero lo importante es que quede bien documentado en el trabajo. Todavía no tengo la oportunidad para crear ese foro para que ustedes suban los videos, pero ustedes ya tienen un espacio para que puedan subir el video. Entonces voy a hacer acá, aquí, dejar de compartir, y quiero entonces compartirles nuestra presentación de hoy. No sé, si ustedes no tienen habilitado de pronto el sonido, porfa, entonces me escriben en el chat para darles la oportunidad, la palabra para hablar si desean. Entonces, cuando nosotros estábamos en la tercera unidad, hablábamos de la importancia que tiene el humanismo en las organizaciones. Las organizaciones desde tiempo atrás tenían un enfoque más capitalista, tenían un enfoque de producción, entonces realmente lo que interesa, lo que importa, es todo aquello que el trabajador pueda dar a la institución, a la empresa, y que eso se va a ver reflejado en qué tanto entrega, cuando pues, estamos hablando de sectores como calzado, como empresas mucho más grandes, y resulta que se estaba dejando de un lado a la persona. Hay una película, yo no sé si ustedes han visto la película de Winnie Pooh, donde está pues el personaje humano, donde los actores son personas humanas y no matachitos. Y ellos, por ejemplo, es un caso para que cuando ustedes vean películas, ustedes lo puedan articular con lo que se ha visto. Resulta que a él le tocó muy duro, los padres lo llevaron a un internado y él empezó a trabajar cuando creció, conoció una señora, se casó, tuvieron un hijo y él empezó a trabajar en una empresa de cuero, hacían maletas. Y la empresa estaba fracasando y a cargo de él estaban muchas personas que iban a perder el puesto porque la empresa iba a tener que cerrar o cortar personal. Entonces lo que hizo este personaje, bueno, aparte de revivir la experiencia infantil de sus Winnie Pooh, de sus amigos animados de infancia, pero el mensaje está relacionado a que cuando él descubre que la fórmula o la clave era que los trabajadores pudieran tener un descanso, en esa medida las personas iban a tener que verse en la necesidad de comprar una maleta para poder viajar en familia. Entonces ahí nuevamente se recupera, bueno, y aparte de todo tenían que bajarle los precios, pero pues lo que quiero rescatar es cómo entonces es importante tener en cuenta ese aspecto en las organizaciones, el aspecto humano, entender que la persona que trabaja ahí tiene unas responsabilidades, tiene una vida por la cual responder, unas responsabilidades de las cuales tienen que asumir, y es por eso que cuando hablamos acá, que dicen las organizaciones, dice esa perspectiva abarca el estudio del ser humano dentro de la organización. Hay un enfoque que se llama mercadeo, o mercadeo humano, algo así, que está dando furor, y es que las empresas tienen que pensar cuáles son los valores, cuáles son las actitudes,
cuáles son los intereses de las personas. En ese sentido, encontramos que no solamente el sector público, el sector privado es garante de unos requisitos legales, sino cómo esta persona que está trabajando en la organización necesita encontrar un espacio para desarrollarse socialmente, desarrollar todo su potencial, y por eso es que las organizaciones están pensando o tienen su programa de bienestar o oficina de talento humano o de gestión humana, en el que se concentran todas estas necesidades y solicitudes de las personas. Entonces, bajo esa carencia que tenían las organizaciones, empezaron entonces a proyectar o a encontrar esa posibilidad de reconocer cómo se gestiona lo humano. Entonces, desde lo organizacional, como les decía, hay todo un abordaje relacionado con el modelo teórico, y en el que encuentran cómo desarrollar ese potencial. Entonces, en la medida en que hay vacaciones, en que programas, por ejemplo, fisioterapia para hacer masajes, toda la parte, por ejemplo, campañas para mantener el campo visual funcional, todo eso hace parte de. Resulta que es importante que haya una participación activa en las organizaciones. La mayoría de ustedes trabajan, se dan cuenta cuando una organización está fallando en este aspecto humano, cuando hay sobrecarga de trabajo, cuando el horario no es flexible, cuando se tienen responsabilidades, por ejemplo, una cita médica y no hay opción de cancelar una jornada laboral para ir a atender esta necesidad de prevención. Cuando tenemos hijos y de pronto la empresa no nos da permiso y eso es una angustia, una preocupación. Entonces, la manera de involucrar a una persona en una organización es manteniendo y reconociendo las necesidades. Maslow, por ejemplo, decía que la empresa debe reconocer y debe saber realmente cómo es su empleado para que esto que vaya a implementar no genere más costos o no sea una pérdida de tiempo, por ejemplo. Yo a las personas les puedo dar mucho más plata por la labor que ejercen, pero no todas las personas tienen intenciones o motivaciones lucrativas. A veces simplemente es un espacio en el cual pueda desarrollar su talento, a veces simplemente es un espacio de vacaciones, entonces todo eso es importante. Otro de los aspectos que mencionan, dicen, mantener una preocupación trascendental por la dignidad, el valor y el desarrollo del individuo. Toda la parte del respeto, el reconocimiento a la diferencia y específicamente el reconocimiento de lo que la persona puede aportar a la empresa. A veces las personas hacen mucho y no se les reconoce nada. Entonces, esos pequeños incentivos o esos reconocimientos públicos también movilizan a las personas para que tengan esta oportunidad humana de reconocimiento. Solucionar los conflictos que genera la satisfacción de las necesidades individuales mediante relaciones interpersonales efectivas entre superior y subordinado. Volvemos a la parte de satisfacción. Cuando un empleado se siente seguro en la empresa, pueden haber muchísimas oportunidades, incluso con mayores ofertas lucrativas, pero el empleado decide quedarse y eso se llama pertenencia a la institución. Y ese sentido de pertenencia realmente se logra muy poco, las empresas tienen dificultades en eso, y por eso es que hay rotación de personal. Las empresas no están promoviendo ese espacio de desarrollo. Las personas incluso a veces piensan y dicen que no desean ir a la empresa, o mientras están trabajando están buscando dónde más buscar otra oportunidad. Es importante que haya ese espacio para escalafonar, para no quedarse simplemente como ingresó, sino que tuvieran otras oportunidades para ellos. Favorecer una influencia basada en la no coerción. Entonces siempre es importante esos comentarios que de pronto se lanzan en, en las empresas o lanza el jefe, que realmente ponen a la persona nerviosa, no saben que todo el tiempo le están controlando, y ese control realmente genera estrés, porque cada uno debe saber cuáles son sus responsabilidades contractuales y tener la autonomía para ejercer esa labor. Cuando hay que consultar todo, cuando
se proponen ciertas didácticas y no son asumidas o no son reconocidas por el empleador, vamos a perder pues esa calidad humana que se encuentra. Creer en el desarrollo humano es autogenerado y avanza si hay un ambiente de confianza, retroalimentación y relaciones humanas auténticas. Entonces, en este aspecto, cuando se habla del humano en la organización, es importante que también, por ejemplo, muchas empresas lo tienen, que tienen incentivos para la educación. Entonces, se le da el 50% para apoyar el desarrollo de este aspecto, o se le da, por ejemplo, el espacio para que vaya y estudie. Esas son formas de tener una masa o tener un cuerpo bastante fortalecido que le va a aportar a la institución y que la universidad o la empresa o donde se esté está promoviendo de forma activa. Yo no sé si Natalia todavía está ahí. Entonces, cuando hablamos de este enfoque humanista en lo social, por ejemplo, estamos hablando de cómo se centra lo humano en la relación o en el desarrollo del ser humano. Entonces, si pensamos o si lo articulamos relacionado al humanismo en la parte organizacional, siempre estamos hablando en organizacionales porque el empleado hace parte de una institución, de unos valores, de unos principios, de unas estrategias institucionales que tiene una organización estructural. Y cuando volvemos al humanismo en lo social, es importante reconocer cuáles son los problemas sociales, qué capacidad tiene la persona para resolver problemas, qué capacidad tiene la persona para reconocer las necesidades del entorno y actuar con base a ello. Entonces, siempre en esa relación es importante que no hayan jerarquías, que no hayan, digamos así, obligaciones que se les instaure a las personas, sino que ellas mismas vean cómo resolver esas situaciones y cómo favorecer esa construcción individual. Desde lo social hay unas metodologías de acción-participación, IAP, por ejemplo, no sé si ustedes ya lo han visto, lo conocen o lo han oído, que promueve el rol activo de esa persona. Entonces, si recordamos los modelos teóricos, cuando hablábamos de Carl Rogers decía, no hay realmente una capacidad, bueno, no hay forma de que no se reconozca ese papel activo de sujeto, y por eso en sociedad ese reconocimiento de ese rol va a ser muy importante. Es decir, la no directividad que propone Carl Rogers en la terapia también es importante evidenciarla en la cultura. Las culturas movilizan y las culturas hacen posible que haya un trabajo o una articulación pro sociedad. Entonces, la intención no es alienarse, la intención realmente es que el sujeto pueda reconocer cuál es el potencial y que cada uno de nosotros, al reconocer ese potencial, podamos servir a los demás, podamos tener unas intenciones positivas que nos permitirán convivir o que nos permitirán estar en un estado ideal. Entonces las relaciones van a ser positivas, no van a haber dificultades con el otro, vamos a poder reconocer lo humano en lo humano. Y en ese sentido, no vamos a tener muertes, no vamos a tener guerras, no vamos a generar mayores espacios de sufrimiento y de dolor, teniendo en cuenta que todos esos postulados también vienen de guerras anteriores y que Colombia, por ejemplo, ha sido uno de los países que mayor impacto ha tenido en los temas de violencia o de víctimas y específicamente de daños colaterales, es decir, cómo el gobierno y cómo grupos al margen de la ley generan que las víctimas, las principales víctimas, seamos nosotros los civiles. Entonces aparecen dos aspectos. Dice, existe una evolución de la humanidad animada por un movimiento de crecimiento hacia fases que significan cualitativamente un ascenso del humano.
En esto que cabe resaltar que cuando se habla de sociedad, las principales instituciones son la parte del sector educativo y las iglesias, desde cualquier orientación. Siempre se promueve el amor, siempre se promueven los valores, el crecimiento personal, la reflexión de lo bueno o de lo malo, y por ello es importante el enfoque humanista en lo social. Cuando hablamos de otros aspectos, modelos teóricos, encontramos entonces cómo existe una relación entre el enfoque humanista y los nuevos postulados para ello. Entonces, respecto a eso, hay un nuevo término que no es humanista, sino que tiene bases humanistas y que se llama coaching. No sé si ustedes lo han oído. Entonces, quien hace esta labor de coaching es el coach, y por ello entonces es importante que conozcamos. Entonces dice, el coach humanista promueve la no directividad. El coach ni dice al cliente lo que quiere hacer, ni ejerce directividad en la escucha, en las intervenciones. Se ha utilizado mucho para desarrollar el potencial humano y se ha utilizado mucho en la parte organizacional. Entonces, todas estas conferencias de motivación en las que se promueve el liderazgo, el trabajo en equipo, el reconocimiento de la diferencia, el reconocimiento de la potencialidad, todo esto está relacionado con este movimiento del coach. Entonces dice, no aconsejan ni transfiere conocimiento. Realmente las reflexiones que surgen en torno a esta posibilidad de construcción de una unión grupal es la que permite evidenciar o la que permite reconocer qué hace falta para lograr ese desarrollo como tal. Cuando hablamos de la no directividad, es importante que dice, ayuda al cliente a pensar, a reflexionar, a innovar, diseñar, planear, actuar y desarrollar por sí mismo, logrando así mayor poder creativo e interdependencia. Por eso es que no todos realmente, cuando hacen una capacitación relacionada a la parte del coaching, logran los objetivos que se han planteado. Precisamente porque cuando se están generando las actividades que movilizan a las personas, es importante que esas personas realmente también quieran movilizar. Entonces, por ejemplo, un trabajo. Resulta que tienen que resolver un problema. Hay que hacer un triángulo, pero todos están vendados y hay un líder. Entonces, ese líder realmente está integrado en el grupo. Entonces, a veces se cambian los líderes o a veces es uno solo el que ejerce todo el poder, pero ¿qué es lo importante de estas actividades? Que se reconozca, por ejemplo, en qué momento el líder avala e instaura o instruye a los demás a través de esa participación que tuvo uno de los empleados o de los de trabajo en equipo. Y cómo entonces eso se empieza a articular y empieza a generar nuevas opciones de respuesta. Entonces es importante que se rescate que cada uno de nosotros acá tiene una habilidad para resolver un problema y que en la diferencia está esa capacidad. Entonces, por ejemplo, cómo optimizar recursos. Todo eso va a ser muy importante. Entonces, el coaching es un espacio donde la persona o grupo pasa del problema a la situación deseada mediante conversaciones generativas. Entonces, a veces nosotros nos enfrascamos en buscar los culpables y no buscamos realmente cómo remediar esa situación. Ahora, a veces o se genera ese espacio, pero no hay personas que puedan escuchar y puedan reconocer el valor que tienen esas intervenciones. Entonces, bueno, es como para que nosotros reconozcamos, lo que ustedes ven, tengan esa posibilidad de reconocer este nuevo elemento del coaching. Hay otro modelo teórico que surge del análisis transaccional, es decir, que surge del humanismo
y se llama análisis transaccional. Entonces, no sé si ustedes lo han escuchado o de pronto tienen esa oportunidad de construcción, pero resulta que cuando se habla del análisis transaccional es una forma de realizar un acercamiento al crecimiento personal, que incita al cambio, que permite la descripción de una... Aquí se me fue esto. Que incita al cambio y cómo entonces este cambio permite que hayan roles que se puedan ejercer a nivel general. Este análisis transaccional se utiliza mucho en lo organizacional, pero también se utiliza mucho en la experiencia humana. Entonces, el principal exponente, por si ustedes lo quieren consultar o si ustedes ya han profundizado, es Eric Berne. Era un pensador y médico que empieza a reconocer cuáles son esas falencias o esas dificultades que se empiezan a presentar en los roles. Todos acá son mismos roles, entonces somos padres, somos hijos, somos primos, somos nietos, somos hermanos, somos primos, somos trabajadores, somos colegas, somos. Entonces, en la medida que existe un rol, hay unos modelos o hay unas formas de interpretar esa realidad que hace parte del análisis transaccional. Entonces siempre dicen, hay 3 estados. Esos estados básicamente están relacionados. No olvidemos que todo esto también parte del psicoanálisis y de lo determinista que pueden ser algunos enfoques. Y dentro de esto están los modelos tradicionales o los modelos de comportamiento humano. Y estos 3 son basados en la relación o en la injerencia del padre, del adulto y del comportamiento infantil libre. Si nosotros recordamos nuestro pasado, ¿cierto? Recordamos que cuando nosotros somos bebés, estamos organizando o estamos estructurando una sintaxis, una semántica y una pragmática del lenguaje. En ese discurso aparecen varios elementos importantes a reconocer que están relacionados con el surgimiento de unas necesidades individuales. Entonces, si recordamos cuando éramos niños, yo quiero un helado, yo necesito salir a jugar, yo quiero tener más amigos. Entonces, todas estas solicitudes que nosotros hacemos, muchas veces las queríamos hacer inmediatamente. Si queríamos salir, realmente queríamos salir y ya, ¿sí? O sea, no nos importaba nada más. Solo pensábamos en el juego. Entonces, en ese sentido es importante que cada uno recuerde cómo era ese comportamiento que se tenía. ¿Por qué va a ser importante? Porque a veces cuando crecemos seguimos demandando y seguimos exponiendo nuestras necesidades como si fueran de satisfacción inmediata. Y a veces cuando no se satisfacen, pues se generan frustraciones como tal. Cuando nosotros hablamos del modelo, digamos, para que se haya formado ese niño, para que este niño tenga esa capacidad de crecimiento, es importante que en esa interacción se evidencie o recordemos que hay una relación muy importante que es la siguiente: el papá o la mamá o la figura de autoridad. Y en esta figura de autoridad nosotros encontramos que, por ejemplo, es el que nos decía: usted debe tender la cama, usted debe alistar los libros, debe irse a acostar a dormir, debe poner atención. Si pensamos en el colegio, en la universidad, los docentes son nuestros padres. Entonces, es el que nos direcciona, el que nos orienta, pero el que generalmente está diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer cuando no tenemos este reconocimiento o esta autonomía para hacerlo, o cuando no lo estamos viendo. En la parte adulta hay unas interacciones diferentes, entonces hay una mediación entre el reconocimiento, por eso se habla de transacciones, porque cada vez que tengo un rol o un comportamiento, el otro va a tener su retroalimentación. Entonces, si pensamos en nuestro rol adulto, nosotros reconocemos las necesidades, pero también reconocemos en qué momento tenemos deberes
en qué momento somos autónomos para reconocer también qué se debe hacer inmediatamente o qué no se debe hacer. Entonces, si ustedes o nosotros recordamos, el adulto es el que dice, yo necesito, pero en este momento pudiera estar haciendo tal cosa. Yo debo hacer el trabajo de humanismo, pero resulta que como no lo he hecho, me voy a poner al día, voy a sacarle tiempo. Entonces, como esas que hacen parte de esas motivaciones y específicamente hacen parte de la necesidad de encontrar pues ese rol como tal. ¿Cuál es el objetivo? Lograr la autonomía. Realmente todos los modelos que nosotros tenemos en ese aspecto está relacionado con el control, con hacer posible que las personas logren la autonomía. El niño logra la autonomía cuando el padre instaura o reconoce o ejerce ese control. El adulto cuando es capaz de diferenciar o reconocer oportunidades y demás. Entonces, si ustedes logran ver en las diapositivas, hablamos entonces de la capacidad que nosotros debemos lograr para tener un control y un dominio del mundo. Hablamos, por ejemplo, de la espontaneidad, que también nos hablaba Maslow, que nos hablaba de Víctor Frank, la sensibilidad y la intimidad que podemos lograr. Hablamos de otra cosa importante, que es la identificación de las problemáticas y las oportunidades. Entonces, este análisis transaccional puede ser de igual a igual, es decir, de niño a niño, de adulto a adulto, de padre a padre, pero empiezan a generarse dificultades cuando encontramos que estas relaciones no son paralelas, sino que son oblicuas, que son perpendiculares. Ahí encontramos que la transacción suele ser de padre a hijo, de padre a adulto, de niño a padre, de niño a adulto, y eso pues genera diferencias, genera dificultades, porque sabemos entonces que no estamos de un igual a igual, sino que vamos a estar reconociendo otras dificultades. Es importante entonces reconocer también el papel del humanismo en las organizaciones. Entonces quiero volver de pronto acá. Espérame un segundo, porque quiero mostrar algo, pero no soy capaz de salirme de esto. Entonces, a ver, un momento. Quiero dejar de compartir la pantalla para saber cuántos participantes hay. Solamente estoy yo, entonces, vale. No pasa nada, ahorita vuelvo entonces hacia compartir y retomamos entonces la presentación. Cuando nosotros hablamos del impacto que tiene el humanismo en la educación, yo creo que es un modelo que ustedes han apreciado y es cuando se concentra en el desarrollo humano desde la superación de las personas. Respecto a esto, cuando hablamos de la educación, estamos reconociendo, por ejemplo, que lo más importante es cuando el estudiante se centra, cuando el modelo pedagógico, cuando las estrategias didácticas se centran en el estudiante, cuando lo más importante es reconocer qué es lo que el estudiante quiere aprender. A veces la institución trae unos temas que para la institución son relevantes ofrecer, pero hay una información que de pronto se deja de lado y es la que tiene que ver con el desarrollo del concepto, del autoconcepto, de la autorrealización, la formación en valores. Entonces, teniendo en cuenta eso, el humanismo ha permitido que las universidades, que los colegios, que las instituciones educativas, que todo aquello que está promoviendo la formación se centre en unos valores que van a resaltar o los van a reconocer, que es importante para involucrar al estudiante en ese proceso de aprendizaje. A veces se traen muchísimas actividades, pero no, como hay tantas personas en el aula, hay una diversidad de esos talentos que de pronto no se reconocen o no se han valorado. Hay unas directrices particulares
pero es importante reconocer, por ejemplo, lo que si ustedes van a ver o alguna vez han visto en el sector educativo y está relacionado, por ejemplo, a los estilos de aprendizaje, a las necesidades, a las intenciones, a reconocer, por ejemplo, los estudiantes cómo aprenden a pensar, a desarrollar esas estrategias. Por ejemplo, el ICBF tiene un modelo bastante interesante en el sector infantil, que son los momentos pedagógicos, entonces el saber, el hacer, el ser, y cada uno de ellos tiene un momento en el día para que se pueda promover. Entonces ahí está integrado la exploración, el reconocimiento individual, la relación con el otro. Por eso también es importante que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de trabajo colaborativo, cada uno de nosotros pueda aportar a esa construcción, a ese aprendizaje. Por eso es que cuando tenemos un trabajo es importante que pongamos nuestro mejor empeño, nuestras mejores habilidades para desarrollarlo, porque es una evidencia de lo que nosotros somos. Eh, los estudiantes aprenden a pensar y a resolver problemas, a tomar decisiones, a trabajar en equipo. ¿Qué es lo que se está viendo últimamente? Que las personas no somos capaces de trabajar en equipo, no reconocemos que hay diferencias y que podemos unir o esperar esas diferencias. Si volvemos un poco al tema de la política, no sé si ustedes hace poco vieron en la parte del Congreso cómo Antanas Mocos proponía a Uribe que en ciertos momentos es importante confiar en el otro, confiar en esa diferencia política que se encuentra y hacer un ejercicio de confianza que era lanzarse hacia adelante y hacia atrás y que hubiese una persona que los estuviera recibiendo. Esa persona era de diferente partido político y ustedes saben que la política es uno de los temas más controversiales y es por eso. Es decir, hay momentos en los que nos debemos separar y hay momentos en los que nos debemos unir. Y el enfoque humanista ha permitido que a través de los valores, el respeto, la solidaridad, la confianza, el amor, la honestidad, todo esto vaya permeando y vaya consolidando el desarrollo del humano. Invita a los estudiantes también, como lo dice la presentación, a reflexionar sobre lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. Entonces, cuando hablamos del humanismo en la educación, entonces confía parte del control de los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Yo les traigo la siguiente inquietud. Ustedes me dirán qué tanto se está promoviendo o no. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que entregar un trabajo, vamos a pensar en lo educativo. Ustedes tienen que entregar un trabajo y ese trabajo tiene una fecha. El trabajo dice 15 de diciembre, por ejemplo, 15 de diciembre. Y resulta que ustedes, al hablar del 15 de diciembre, la plataforma se deja abierta. Es decir, no va a haber un límite de tiempo, ustedes lo pueden cargar cuando quieran. ¿Cuántos de ustedes lo cargarían antes del 15? ¿Cuántos de ustedes lo cargarían el 15, por ejemplo? ¿Y cuántos de ustedes no lo cargarían? ¿Listo? Ahí la instrucción es que es un trabajo. Ese trabajo me imagino que tendrán otro. Y ustedes lo cargan. Ahora, ¿qué pasaría con el espacio que se genere y que ustedes, por ejemplo, deban no sé, responder un foro, cargar una actividad, hacer un ensayo que no tenga nota y que diga opcional para las personas que quieran? ¿Cuántos de ustedes en este proceso formativo harían ese trabajo que no tiene nota? ¿Y por qué lo harían? ¿Sí? Entonces, traten ustedes de pensar en ese aspecto, a ver qué tanto, por ejemplo, cuando se confía el control de ese proceso, qué tanto los estudiantes tienen esa autonomía, esas ganas de aprender y qué tanto lo realizan solos. Esos cuestionamientos también los plantea mucho el humanismo. Y por eso dice, fomenta el trabajo y el aprendizaje colaborativo, que es lo que se quiere hacer, lo que la UI, por ejemplo, quiere hacer con ustedes dentro de las
pedagogías y metodologías que implementan. Por ejemplo, estos horarios sincrónicos, diacrónicos, son importantes para esa construcción y ese aprendizaje. Si bien nosotros no nos vemos todo el tiempo, es importante que haya un contacto con esas personas con las cuales nosotros estamos trabajando. Es decir, que haya importancia del control o de la generación de esas herramientas TIC. Entonces, si ustedes ven lo que la UDI propone como modelo pedagógico, desde lo humano, desde la implementación de las TIC, desde el desarrollo del modelo constructivista, ahí evidenciamos cómo esas clases o cómo esto que se está revisando, se está haciendo y se está cumpliendo. ¿Qué necesitamos? Que haya un rol activo en el estudiante, que sin importar el tiempo que no tenga o que tenga, pueda estar con esa motivación, específicamente con esa imaginación o con esa necesidad de desarrollar pues, otras habilidades. Para terminar esta tercera unidad, aparecían unas críticas al humanismo, es decir, la no directividad. Por ejemplo, si yo tengo contacto con una persona que está, por ejemplo, en neurosis o en psicosis, ¿de qué manera, por ejemplo, se pueda estar articulando lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo sería, por ejemplo, una intervención desde el humano en las personas que, por ejemplo, tienen una limitación a nivel neurobiológica que le impide el reconocimiento de las emociones, que le impide el reconocimiento del dolor, del miedo, que está relacionado con las emociones, pero que también está relacionado con una capacidad de control de estímulos, de instintos, y eso pues de alguna manera no se contempla en lo humano. Es decir, en personas sanas, en personas con adaptabilidad, pudiéramos estar potenciando esto, en personas que se encuentre una incongruencia entre lo que se quiere ser y lo que se quiere hacer, también se pudiera trabajar, pero cómo se ha implementado, por ejemplo, en estados de inconsciencia, que va a ser mucho más difícil, por ejemplo, en alteraciones, como les comentaba, neurobiológicas relacionadas a un trauma transcefálico, un accidente cerebrovascular, personas que tienen limitación en el lenguaje. Entonces va a ser muy complicado esas intervenciones cuando son no directivas, cuando, por ejemplo, es la persona la que promueve o la que reconoce cuáles son los inconvenientes que está presentando. Desde esto pues es muy importante. Desde la gestal, por ejemplo, se aborda todo el tema de centrarse en la aquí y en ahora, en el desarrollo del desarrollo organísmico y específicamente cómo entonces el pasado cobra relevancia en el presente y es ahí a través del presente que se resuelve el pasado y no es en el pasado y tampoco es en el futuro. Entonces, cuando hablamos del individualismo, es importante también contemplar que de alguna manera este individualismo es parcial, porque esta terapia humanista también se puede realizar en grupos y lo hemos de pronto en alguna ocasión abordado o ustedes lo han leído. También se puede hacer en grupos, pero cuando yo reconozco que es la individualidad, es decir, que es cuando es lo personal, lo único importante o la percepción que tiene de la incongruencia de la persona, vamos a desconocer que hay un ambiente externo, hay unas características psicológicas y hay unas características sociales que están relacionadas con estas problemáticas como tal. Entonces, si vemos, si vemos este aspecto individual, el humanismo en general hace posible bueno, deja a un lado esos factores adicionales que están mediando en que la persona tenga control de sí misma. Por ejemplo, yo estoy exponiendo y resulta que le tengo pavor, tengo miedo a exponer, pero en ese temor me doy cuenta que es que los estudiantes realmente, mis compañeros, están riendo, que se están burlando de mí, que no me respetan. Realmente ahí, por más que yo quiera hacer un control de mi cuerpo, de mi estado en ese momento, va a ser muy difícil ese control porque hay una retroalimentación externa que me está diciendo que algo está pasando.
Entonces, y que a veces yo no puedo cambiar esa condición externa, por eso debo centrarme en mí misma. Y por eso también cuesta un poco más este abordaje de lo personal. Respecto a la autorrealización, si ustedes veían, por ejemplo, en Maslow, la autorrealización se logra cuando hay una completa satisfacción de las necesidades y específicamente de lo que para la persona es importante lograr para sí misma. En ese sentido, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las personas que tienen limitaciones físicas, que tienen limitaciones intelectuales? ¿Cómo sería esa autorrealización? Por ejemplo, cuando las personas con limitaciones contextuales, sociales, biopsicosociales, están siendo afectadas y que trabajan precisamente solamente para resolver una necesidad fisiológica, comer, poder dormir, poder salir en sus momentos de ocio. Entonces, como nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro trabajo se concentra solamente en dos. A veces, por ejemplo, a las personas no les interesa satisfacer necesidades de seguridad, sino que les interesa satisfacer necesidades fisiológicas o necesidades sociales. Para unas personas es importante escalar el conocimiento, entonces no estamos tan seguros de que esta escala motivacional pueda estar mediando o que al reconocerla podamos estar permitiendo el desarrollo de unas personas específicamente. Entonces, cuando hablamos de la autorrealización, o por ejemplo, si yo disminuyo la incongruencia entre lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy haciendo, realmente con solo disminuir la incongruencia, como lo plantean varios autores, pudiera yo estar entonces relacionándolo con esa trascendencia, con esa autorrealización. Entonces, a veces no solamente es un componente motivacional, sino que es un componente contextual y a veces también hay otros factores que están relacionados con eso y que ustedes lo están viendo, lo van a ver, y son los procesos cognitivos. Entonces, por ejemplo, mi sistema de creencias, a qué le estoy atribuyendo cosas, cuál es la importancia de una disonancia cognitiva en ese proceso. Entonces, no solamente es establecer una meta y cumplirla, sino reconocer qué es la integralidad del ser humano que está haciendo que nosotros nos aproximemos o que nosotros nos alejemos de ese espacio de autorrealización. Ahora, ¿qué sería lo anormal o lo normal en ese proceso como tal? Si nosotros vemos lo normal y lo anormal, pudiéramos estar reconociendo que hay comportamientos, actitudes, necesidades en los demás que no necesariamente están relacionadas con disfuncionalidades. Entonces, por ejemplo, si yo no duermo sino 3 horas al día, ¿será que soy una persona normal o soy una persona normal? Si yo estoy comiendo solamente una vez al día, ¿eso me hace ser una persona normal o una persona anormal? Si yo, por ejemplo, tengo pocos amigos, ¿eso me hace normal o eso me hace anormal? Si a mí me gusta vestirme, no sé, camisa roja, pantalón verde limón, zapatos amarillos, es decir, que no haya una combinación, una estética, ¿eso me haría anormal o normal? Si yo, por ejemplo, soy psicorrígida en algunos aspectos, es decir, tengo rigidez o mentiras, en términos técnicos sería poca flexibilidad cognitiva, ¿sería normal o sería normal? Si mi test de neuropsicológico me indica que tengo un déficit, es decir, en todas las pruebas me fue mal, entonces ¿soy una persona normal o soy una persona normal? Entonces, si hablamos del humanismo, y eso aplica también para algunos otros enfoques, no hay una diferenciación en qué es lo que sería normal o anormal. Las personas anormales serían las que tienen una gran incongruencia entre lo que quieren ser y lo que quieren hacer. Las personas, por ejemplo, que acostumbran a poner sus necesidades en el otro,
serían personas anormales, por ejemplo, desde el humanismo. Las personas que son pasivas y que no reaccionan ante el ambiente, sino que todo lo comen entero, todo lo que me dicen lo aceptan, serían personas anormales. Entonces también es un cuestionamiento muy grande el abordar o interesarnos en este aspecto como tal, formativo. Entonces yo quisiera que ustedes, cada uno de ustedes, reflexionaran en este módulo y que hicieran un proceso de reflexión de todo lo que ustedes han vivido a lo largo de este periodo, de este proceso formativo. Por ejemplo, ¿qué le aporta, qué le ha aportado este enfoque a ustedes desde cómo eran antes de ver este módulo, cómo son ahora que ya lo vieron, si cambió algo, si no cambió, de qué manera, por ejemplo, hay una articulación entre los otros enfoques, si ustedes reconocieron diferencias, similitudes, si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, la utilidad que tienen. En lo personal me gusta mucho Rogers, me gusta mucho Víctor Frank, me gusta mucho poder entender que hay otras formas de abordar lo humano desde que la persona quiera fortalecer y quiera ser una mejor persona y sobre todo que la persona tenga esa autonomía de reconocer qué es lo que está fallando en ella, que ustedes hicieran ese proceso de reflexión de que si ustedes están estudiando psicología, muchos de ustedes tienen ya otra carrera y de qué manera ustedes le van a aportar a la sociedad y de qué manera ustedes son autónomos en este proceso de aprendizaje, qué tanto ustedes están cursando para pasar, qué tanto ustedes están cursando para aprender, qué tanto le están invirtiendo a esta psicología que ustedes están estudiando. Por ello, los invito también a reflexionar en eso, en darse cuenta cuáles son esas aproximaciones que ustedes han hecho individualmente. Yo sé que todos acá no tenemos un tiempo para hacerlo, un momento. Qué pena que llegaron a tocar a la puerta. Entonces, sí quisiera que cada uno de ustedes hiciera ese proceso reflexivo, que reconociera pues todas estas limitaciones que a veces nosotros tenemos desde el humano, que esta materia también permita reflexionar qué tanto estamos dispuestos nosotros a ofrecerles a las personas ese espacio de no directividad, qué tanto nosotros somos bastante esquematizados. Dependiendo de eso va a ser muy importante que ustedes escojan el enfoque al cual quieren pertenecer. Si ustedes se quieren desarrollar estas habilidades desde lo organizacional, desde lo humano, desde, por ejemplo, la parte deportiva, si a ustedes les gusta la psicología, por ejemplo, desde el aspecto clínico, si a ustedes les gusta la psicología desde el aspecto, desde la educación. Entonces, cada uno de esto, todo lo que ustedes están viendo es para que vayan perfilando también sus orientaciones. Por ejemplo, a mí me gusta la docencia, pero en la docencia hay un espacio también para que nosotros podamos hacer esas reflexiones y específicamente me gusta también lo clínico. En lo clínico yo puedo utilizar la neuropsicología, puedo utilizar elementos de la cognitiva conductual, pero es importante que tengamos un modelo de pensamiento que se vaya estructurando para que las sesiones o para que lo que nosotros digamos tenga un sentido de ser. Con ello yo termino la tercera unidad. Si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen inquietudes, pues el foro sigue abierto.
Quiero, bueno, voy a cerrar acá, guardar. Quiero entonces, ya está cerrada la ventana, estoy yo acá. Entonces, yo les traje una serie de preguntas, pues para que ustedes puedan de pronto articular. Y bueno, ustedes van diciendo, el término que mejor explica el siguiente significado, ¿cuál sería? Es decir, la frase es, se concibe como una tendencia inherente al organismo que lo impulsa hacia el crecimiento y la diferenciación. Quiero que ustedes piensen en esta pregunta y piensen en la respuesta. Yo no les voy a decir la respuesta porque yo quiero que ustedes hagan esa lectura de qué tanto ustedes saben o no saben. Si no saben, ustedes lo buscan. Si de aquí al miércoles ustedes tienen inquietudes de haber revisado esto, de haberlas anotado y eso, pues yo las puedo resolver en un espacio virtual. Siguiente pregunta para que ustedes tengan en cuenta. Juan tiene la capacidad para dirigir su desarrollo propio, tomando decisiones y aceptando responsabilidades. Esta expresión hace parte de la confianza, de la autonomía, de la aptitud o de la actitud. ¿Cuál de ellas pueden ser las que se estén promoviendo o la que se esté generando ahí? Entonces, tener en cuenta todo lo que ustedes han visto, tener en cuenta todos esos modelos. Tercera pregunta. Pues traigo muchas preguntas para que ustedes se lleven esto y lo puedan reflexionar. ¿Por qué el movimiento de la psicología humanista, tal como es, desde un punto de vista histórico, fue considerado la tercera fuerza? Eso ustedes lo vieron en la primera unidad. Cada uno tiene su argumento, pero lo importante es que ustedes también sepan y lo puedan inferir. ¿Listo? Un tipo de experiencia, otra pregunta. Un tipo de experiencia específica relacionada con la autorrealización fue denominado por Maslow. Cuando, por ejemplo, yo lograba ciertas cosas, por ejemplo, graduarme en el colegio, graduarme en la maestría, ascender en el trabajo, casarme, tener un hijo, tener un perrito, todo eso, ¿cómo Maslow lo llama? Es decir, hace parte de la autorrealización, pero ¿qué nombre le pondría para darme cuenta de que eso está pasando? ¿Listo? Otra pregunta. Para Rogers, el papel de terapeuta debe ser, entonces reconozcamos que es centrada en el cliente, que luego se llama centrada en la persona, que tiene ciertas características. Entonces, anoten y busquen y espero que sepan la respuesta. Otra importante. ¿Cuál es el principal postulado de la psicología humanista? Si ustedes tuvieran que resolver o que tuvieran que decir con una frase cuál es el objetivo de la psicología humanista, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo se llama y en qué consiste la terapia de Rogers? Ahí pues ya vi más o menos la respuesta, pero pues cómo se llama y si ustedes quieren resolverlo mentalmente, cómo se desarrolla esta intervención. Yo no sé qué tanto ustedes vieron los videos que yo les compartí en la plataforma. Yo quisiera aprovechar este espacio para que ustedes se empoderen un poco de este aprendizaje. Yo escribí en la plataforma muchos, por ejemplo, si tenían dudas en forma APA, que estas son las actividades complementarias. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas, pero sí quisiera que ustedes al menos revisaran ese material en vacaciones. En un momento de la vida tengan esa oportunidad de revisarlos para que puedan entender un poco a profundidad. Quiero que también ustedes reflexionen que más allá de criticar que la plataforma, que demás, podamos profundizar en los contenidos, que eso es lo más importante. Si nosotros nos seguimos viendo,
sí me gustaría que hubiese más de participación de parte de ustedes en estos espacios. No quiero decir que en horario sincrónico, pero sí quiero decir que en los foros. Es decir, cuando nosotros leemos no todo lo comprendemos, incluso me pasa a mí eso. Entonces sí es importante pues saber hasta qué punto, porque nos permite mejorar. Bueno, quiero invitarlos entonces también, aprovechando este espacio, que recuerden que hay una evaluación individual, hay una evaluación de mi compañero en ese trabajo grupal, y también hay una evaluación a mi rol como docente. Entonces quiero que sean objetivos, que revisen, que valoren cada uno de los aportes que hicieron sus compañeros, que cada uno sea autónomo, valore y evalúe su participación en el trabajo, y exactamente así. Bueno, para Maslow, cuando decimos que una persona se autorrealiza, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta? Recuerden que vimos 8 aspectos importantes, que hay una lista de cosas que hay que tener en cuenta. Yo espero que ustedes también la hayan recordado. Otra pregunta: ¿qué significa para Rogers o para Maslow hablar de neurosis? Es decir, ¿cuál es el origen de la neurosis, malestar psicológico o psicopatología? Es decir, ¿cuál de las tres se nombra o cuál de las tres se explica y cómo se explicarían ellas? Importante, por ejemplo, que ustedes también sepan cuáles son las principales diferencias entre el humanismo y el conductismo. Otras preguntas claves: ¿quién fue el considerado padre de la psicología humanista y cuál es su principal aporte? Entonces nosotros hablamos de diferentes autores y yo sí quisiera saber que ustedes me dijeran eso. Y por ejemplo, ¿cuál es el principal exponente del modelo de Gestalt? ¿Sí? Básico, también importante saberlo. ¿Qué relevancia tiene el término condiciones de valor en la teoría de Carl Rogers? ¿Sí? Otra de las preguntas generadoras sería: explique cuál ha sido la principal aporte de los postulados teóricos del humanismo que usted ha puesto en práctica. Si no ha sido posible, pensar por qué no. Estas preguntas no son para que ustedes hagan el trabajo, tampoco son para que ustedes las respondan en algún chat o en algún foro, sino para que ustedes evidencien qué tanto han aprendido en este proceso y que ustedes se lleven algo. Es decir, a veces decimos, uy, no, pero yo no aprendí nada, pero que tal que ustedes sepan esta respuesta. ¿En qué consiste el término eusiquia? ¿Cuál es su aplicación en nuestros días, por ejemplo? Y yo les traigo unos casos, no sé si ustedes ya lo vieron o no, pero sí quiero que ustedes se los lleven, y son los siguientes. Mateo ama a Carla, pero es maltratado por ella psicológicamente. Siente que nadie más lo va a amar como ella y además le proporciona todo lo que él necesita. Este tipo de amor es explicado por Maslow desde qué postulado. Recordemos que Maslow, aparte de hablar de una pirámide motivacional, de aparte de hablar de unos estados como tal, él nombraba una palabra importante e incluso está dentro del texto que yo les envié. Entonces, para las personas interesadas, pues ahí les dejo. Otro caso: el 80% de la población encuestada reconocía que el hombre necesita algo por qué vivir. El 61% admitía que había algo o alguien en sus vidas por cuya causa estaban dispuestos incluso a morir. Este concepto se relaciona con voluntad de vida, voluntad de sentido, voluntad de amor, voluntad existencial. ¿Sí? Piensen a ver en cuál se maneja. Otro de los casos, hay muchas situaciones que uno puede referenciar, pero sí quiero que ustedes se lleven eso. A ver, se relaciona con el término frustración existencial. Rodrigo va al analista
y refiere que se sentía insatisfecho con su profesión y tenía dificultades para cumplir la política exterior de Norteamérica. Eso correspondería a una neurosis psicógena, a una neurosis noógena o una psicosis. Yo eso lo hablé, creo que la clase pasada, pero lo hablé. Ahora, otra. Bueno, ustedes cuando vayan a ver este video, pues le ponen pausa, pues para que puedan responderse sin consultar en la internet. Dice, carece pues de un instinto que le diga lo que ha de hacer y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer. En ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. Esto corresponde a desesperanza, ansiedad, frustración o vacío existencial. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Otra pregunta. Debido a las condiciones del sistema económico y político, Pablo ha perdido su capacidad de elección. Desea hacer lo que otras personas hacen. Este concepto se relaciona con cuál de los siguientes términos: sumisión, conformismo, resignación o alienación. ¿Con cuál creen ustedes que se relaciona? ¿Listo? Otro test importante, otra pregunta. Alberto se encuentra agobiado. Ha perdido el sentido de su existencia. Algunas veces no come, otras ingiere licor, consume sustancias psicoactivas y compensa esta carencia de sentido con el sexo. Lo anterior se podría explicar a través de qué término. Igual, neurosis noógena, psicosis, neurosis psicógena o neurosis. ¿Listo? Otra. Susan está a la espera de conseguir un nuevo trabajo. Ella hace lo que otras personas quieren que haga. Compra hoja Minerva, acude a las bolsas de empleo, sale todas las mañanas temprano. Eso es lo que le han dicho las personas que haga para que pueda conseguir empleo. Esto corresponde a totalitarismo, abnegación, desesperanza o esperanza. Otra pregunta. El significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado, cada uno de nosotros tiene en ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Por tanto, ni puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como única es su oportunidad para instrumentarla. Esta frase se explicaría a través del término sentido de vida, esencia de vida, sentido de amor o sentido de responsabilidad. Ustedes dirán. Octavo. ¿Cuál es el propósito de la vida? No puede ser solo la autorrealización. Esta no puede alcanzarse cuando se considera un fin en sí misma, sino cuando se le toma como efecto secundario de la propia trascendencia. Lo anterior va a permitir diferenciar a cada persona de otra. Lo anterior se relaciona con sentido de vida, esencia de vida, sentido de amor, sentido de responsabilidad. ¿Con cuál creen ustedes que se relaciona? Por ejemplo, otro. Una persona que teme ponerse colorada cuando entra en una gran sala y se encuentra con mucha gente, se ruborizará sin la menor duda. En este sentido, podría extrapolarse el dicho, el deseo es el padre del pensamiento, y afirmar que el miedo es la madre del suceso. Eso hace parte de varios mecanismos. ¿Cuál de ellos es? Hiperintención, hiperreflexión, ansiedad anticipatoria o deflexión. ¿Listo? Piensen ustedes y me van diciendo. Cuanto más intenta un hombre demostrar su potencial sexual o una mujer su capacidad para sentir el orgasmo, menos posibilidades tienen de conseguirlo. El placer es y debe continuar siéndolo
un efecto o producto secundario y se destruye y malogra en la medida en que se hace un fin en sí mismo. Esto hace parte de hiperintención, hiperreflexión, ansiedad anticipatoria o deflexión. ¿Listos? Vamos terminando pues esta ronda de preguntas para que ustedes puedan pensar y mirar qué tanto se aplica o no. Otro. Una joven acudió a mi consulta quejándose de ser frígida. La historia de su vida descubrió que en su niñez su padre había abusado de ella. Sin embargo, y como fácilmente se evidenció, no fue esta experiencia traumática en sí la que eventualmente le había originado la neurosis sexual. Sucedía que tras haber leído trabajos de divulgación científica sobre psicoanálisis, la paciente había vivido todo el tiempo con la temerosa expectativa de la desgracia que su traumática experiencia le acarrearía en su día. Corresponde al término de hiperintención, hiperreflexión, ansiedad anticipatoria, deflexión. Por último, si continuamos en el caso anterior y después de la logoterapia, ella recodifica su atención enfocándola hacia el objeto apropiado, es decir, el compañero, alcanzando el orgasmo espontáneamente. Lo anterior se posibilita gracias a la hiperintención, la hiperreflexión, la ansiedad anticipatoria o la deflexión. ¿Listo? Piensen ustedes qué otras preguntas de la unidad puedan surgir para que se preparen para el parcial o para la evaluación final. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta al humanista Víctor Frank, ustedes recuerdan pues que él es el padre de la parte de la logoterapia. Teniendo en cuenta al humanista Víctor Frank, ¿considera usted que el sufrimiento es patológico? Entonces, ahí se los dejo para que ustedes también se cuestionen. ¿Cuáles son los principales aportes del psicoanálisis a la logoterapia y cuáles son sus diferencias? Recordemos que no negamos el impacto que tiene el psicoanálisis en el desarrollo de las habilidades que se tienen. Entonces, para Víctor Frank, la neurosis del domingo es una especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido de sus vidas cuando el trajín de la semana se acaba y ante ello se pone de manifiesto un vacío interno. Otro caso es tener tiempo de ocio y no saber qué hacer con él. Lo anterior trae como resultado, piensen ustedes, ¿qué trae como resultado en este desarrollo? Por último, como ya había dicho, recordé un caso. Dice, un joven médico vino a consultarme sobre su temor a transpirar. Siempre que esperaba que se produjera la transpiración, era suficiente para precipitar una sudoración a fin de cortar este proceso tautológico, ¿cierto? Entonces dice, aconsejé al paciente que en el caso de que ocurriera la sudoración, decidiera deliberadamente mostrar a la gente cuánto era capaz de sudar. Antes solo sudaba 2 litros, que le dijera, pero ahora voy a sudar por lo menos 10 litros. Esto se explica a través de un componente de la logoterapia. Y yo espero que ustedes hayan interiorizado y que reconozcan cuál es el elemento importante. Si ustedes tuvieran que profundizar o elaborar un mapa conceptual, ¿cuáles serían las palabras claves? ¿Cuáles serían las palabras claves que tendría ese mapa conceptual? Es decir, ¿de qué manera ustedes pueden lograr, pueden reconocer o pueden integrar este aporte del humanismo a lo que ustedes desarrollan? Espero que ustedes puedan
visualizar la plataforma, espero que puedan ver este video, espero que cada uno de ustedes siga con esa motivación inicial y transformadora del rol del psicólogo, que es un espacio o es una ocupación que genera y que demanda mucha responsabilidad, que demanda mucho conocimiento, actualización, que es importante que nosotros reconozcamos que hay perfiles para todo, y eso lo van a ver ustedes en lo organizacional, y específicamente que ustedes se apropien de este rol de estudiantes, que ustedes encuentren que más allá de una nota, hay un proceso de formación que espero que ustedes aprendan de pronto de la retroalimentación que yo les he dado de los trabajos. No es por generar eh, malestar de pronto en ustedes, sino para que ustedes aprendan que es importante referenciar, que es importante que cada uno asuma un rol activo en los trabajos que se dejan, que los trabajos pues no los he dejado yo como tal, sino que yo soy la tutora de ustedes, yo los guío, que espero que me hayan entendido, que haya sido un proceso agradable para ustedes, que tengan esa oportunidad de construcción individual, que desarrollen habilidades, que desarrollen competencias, no solo académicas, cognitivas, sino emocionales, del ser, que puedan orientar este proceso de formación, que cada uno de ustedes también pueda, eh, pueda de pronto dejar un forito de recomendaciones en la labor. Les voy a activar uno de ellos para que ustedes en cartelera me puedan dejar esas apreciaciones. No sé, eso es por como lo que hay hasta el momento respecto a este proceso de formación, que de pronto a mí se me olvidó decirles a muchos que el trabajo estaba muy bien hecho, y pues me enfoqué pronto en las partes por mejorar, pero por ejemplo, sí es bueno que ustedes sepan que muchos de ustedes hicieron un buen trabajo, que hicieron un buen proceso de búsqueda, y que hay que fortalecer otros aspectos. Yo siempre he recalcado la importancia de la norma APA, y es algo que les va a servir no solo ahorita, sino más adelante. Ustedes van a tener que presentar un trabajo de grado, y en ese sentido ustedes deben van a pasar esos trabajos por un programa, o al menos hay que revisarlo. Y si eso, por ejemplo, ese trabajo de 50 hojas tiene más del 20%, hay un nivel de plagio que entonces debe ser reestructurado, porque un trabajo, por más que tenga muchísimas citas, no puede ser igual al otro, no puede tener el mismo sentido. Recordemos que todos pensamos diferentes y que en esa diferenciación hay elementos importantes que rescatar. Entonces, la labor del docente, la labor del estudiante en esta dinámica del humanismo permite que nosotros tengamos como estudiantes, en nuestro rol de estudiante, unas habilidades o una capacidad o una necesidad de desarrollar unas competencias específicas. No siendo más, yo espero que ustedes, cada vez que se aproximen a una tarea colaborativa, entreguen lo mejor de ustedes, de su desarrollo, que a pesar de la adversidad, de las situaciones cotidianas que se presenten en nuestra vida, por ejemplo, que ustedes tengan esa opción de reconocer cada uno de los términos que ustedes han desarrollado en la evaluación o en el proceso académico, y que es lo que plantea el humanismo. Entonces, hay muchísimos autores, hay orientaciones espirituales, hay orientaciones que vienen de esa parte oriental, y que ustedes logren reconocer en cada uno de esos aspectos cuál es el aporte significativo que le dio Víctor Frank, que le dio Carl Rogers,
que le dio Maslow, que le da, por ejemplo, Kohler, que le da Wittgenstein a la Gestalt, por ejemplo, y que de alguna manera la psicología recoge todos estos aspectos importantes también del psicoanálisis para proponer un nuevo modelo de abordaje, y no tanto de abordaje de intervención, sino de reconocimiento del ser humano. En ese sentido, les dejo ahí la inquietud. Ya hicimos toda la cantidad de preguntas que puedan surgir. Si ustedes tienen más de la unidad para que se preparen, para que hagan un cierre de lo aprendido, pueden dejar también un foro en el que indiquen cuáles son esas inquietudes. Agradezco entonces a las personas que pudieron conectarse en las noches en nuestro horario sincrónico, las personas que participaron en el foro, las personas que contestaron los mensajes de la plataforma, las personas que entregaron el trabajo de forma oportuna, que elaboraron un buen proceso en esta asignatura, las personas que tengan inquietudes, que tengan sugerencias, pues también son bien recibidas. Y nos veremos entonces en una próxima ocasión. Agradezco a todas las personas que están en Bucaramanga, que están fuera de ellas, por el espacio, por darse la oportunidad de aprender un poco más de psicología. No todos se abordan estos módulos, incluso en lo presencial tampoco se abordan. Es una labor, es una tarea individual el fortalecer y enriquecer ese proceso. Entonces me despido con ello, esperando entonces el trabajo. Se amplió la fecha, pero es importante que ustedes revisen APA antes de colgarlo. Van a tener la retroalimentación como lo he venido haciendo. Espero que en la plataforma pues ya haya ese espacio. Ya está el espacio para que ustedes suban el trabajo, y voy a habilitar un foro en el que puedan tener ese espacio para subir los videos. Entonces, muchas gracias por todo este proceso, y que estén muy bien y puedan continuar también este proceso formativo, que a pesar de la adversidad podamos cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. ¿Listo? Entonces, chao, hasta luego.